Hace algún tiempo atrás, mientras veía un juego de básquetbol, estaban justamente en el periodo de las finales y decidí grabarlas. Días después seguía reproduciendo el mismo juego, hasta que un día mi madre, que estaba cocinando, me preguntó: «Hijo, ¿no es el juego que sucedió hace como 3 semanas?» Y entonces me sorprendió y le dije: «Sí». «Hijo, ¿y no ese es el juego donde tu equipo favorito ganó?» Y también le dije: «Sí». Y entonces ella terminó diciéndome: «Si ya sabes cómo quedaron, si sabes el resultado, ¿por qué te sigues desgastando? ¿Por qué te sigues emocionando a tal grado? ¿Por qué sigues perdiendo el control en tus emociones?» Y sabes una cosa, eso me recuerda justo lo que sucede en la experiencia de Jeremías. Hay un pueblo que permanentemente es invitado para obedecer, para seguir los designios de Dios. Un pueblo que se rebela, un pueblo que busca la idolatría, la complacencia propia, un pueblo que se aparta de Dios. Pero al final, el único Dios verdadero triunfará. El único Dios verdadero, soberano, creador, redentor, todopoderoso, justamente extenderá su amor, su gracia, su misericordia, su carácter en favor de sus hijos obedientes. Tal vez tendríamos que preguntarnos en esta ocasión: ¿y tú, de qué lado quieres estar? ¿A qué equipo quieres pertenecer? ¿A los ganadores o a los perdedores? Dios quiera que en todo momento tu firme determinación sea pertenecer al equipo de Cristo Jesús. De esto hablaremos en la lección número 13, que justamente lleva por título Lecciones de Jeremías. En un momento regresamos. Qué bueno que nos acompañan, nos sentimos felices nuevamente de tener este espacio del repaso de la lección. Gracias al Señor porque aún nos concede este gran privilegio. Y nos sentimos muy felices también porque esta mañana nos acompañan 2 personas de experiencia, 2 personas que han tenido un ministerio, una trayectoria muy importante por diferentes lugares. Y en primer lugar queremos darle la bienvenida al pastor Abraham Ramírez. Pastor, Dios le bendiga, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, pastor. Es un privilegio seguir aquí en este repaso de la lección. Y pues ya acabamos otro trimestre, pastor. Hoy veremos la lección número 13, lecciones de Jeremías. Y en ellas vamos a ver qué lecciones nos dejó Jeremías y sobre todo de poder ver en forma plena cómo es el Dios de Jeremías. Y vemos que es un Dios misericordioso y bondadoso, otras características que vamos a pasar, y sobre todo que el Dios de Jeremías va a reinar para siempre. Amén, amén. Grandes lecciones, pastor. Así es, pastor. Muy bien. Nos sentimos felices también porque nos acompaña en esta ocasión el pastor Eleazar Cipriano Martínez. Él es presidente de la Misión A Mexiquense. Pastor, le damos una cordial bienvenida. Nos sentimos felices de que nos acompañe en esta ocasión. Bienvenido a este repaso de la lección, pastor. Es un placer para un servidor estar aquí con ustedes, pastor. Aprovechando la oportunidad, quiero mencionarles que la lección está basada en un hombre que es extraordinario, Jeremías. A la vez nos muestra el verdadero carácter de Dios. Dios es amor, Dios es confiable, Dios es poderoso y sobre todo Él conduce la vida de cada ser humano. Muy bien, pastor. Muy bien. Quisiera mandar unos saludos. Claro, aprovechando la oportunidad, quisiéramos mandar un saludo, hermanos, de toda la región mexiquense, a los 8 distritos que tenemos. Así que Dios les bendiga y que esta lección pueda traer grande gozo y satisfacción a su corazón. Yo también quiero enviar unos saludos a Julie Enríquez. Ella nos sigue en Alamitos, en Agua Prieta, Sonora. Que Dios les bendiga abundantemente, que el Señor pueda traer
gozo y felicidad a su vida, a su familia y a su iglesia, por supuesto. Un saludo allá a Agua Prieta, Sonora, y también a Sandra Aguilar, que nos sigue desde Nueva York. Un saludo también allá a la Unión Americana, que el Señor siga guiando sus planes, su vida, sus propósitos, y que todo pueda redundar en grandes bendiciones. Pastor Abraham, ¿tiene algún saludo? Sí, pastor, a dos personas que nos contactaron a través del internet. El primero es Alfred Orellana Durán. Él nos escribe desde Cochabamba y pertenece a la iglesia Valle Hermoso, allá en Cochabamba. Y el segundo es Wilmer Alexander Figueroa, y él nos saluda desde Miravalle, Honduras. Un saludo muy afectuoso para ellos y para sus congregaciones, para sus iglesias. Claro que sí. Vamos a pasar entonces rápidamente a lo que es la materia de estudio de esta lección. Y en primer lugar, Pastor Eleazar, ¿cuál es el primer punto a resaltar y digno de análisis de la lección de esta semana? Gracias, Pastor. Yo creo que el punto importante aquí es el amor de Dios, mostrando su verdadero carácter, porque el mismo amor que Dios prodiga a la raza humana es tan notable cuando Él se humilla, cuando Él prácticamente la ira de Dios cae sobre Él mismo, sobre su propio Hijo, y prácticamente muere por rescatarnos. Y indudablemente ahí resurge, ¿verdad?, un morir por alguien. Eso es valiosísimo, ¿verdad? Claro. Y eso prácticamente es lo que nosotros vamos a considerar en esa lección, es cómo Él se humilla para levantar al pecador. Okay. Y prácticamente es algo admirable que el mundo ve, y todo aquel que es objeto de su amor le rinde alabanza y adoración. Correcto. Entonces el primer punto sería el verdadero carácter de Dios. Así pastor. es, mi pastor. Muy bien. Pastor Abraham, el segundo punto de análisis de esta lección. Sí, el segundo punto, pastor, es un Dios sin igual. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios creador, un Dios sustentador, y podemos aplicar muchos atributos de Él. Es un Dios sin igual. No tiene nada, los otros ídolos no se pueden comparar a nuestro Dios. Los otros dioses que se crean solamente en la mente del hombre no se pueden comparar a nuestro Dios vivo y todopoderoso. Muy bien. Así que un Dios sin igual. Muy bien, es extraordinario eso. Y hay un tercer elemento que estudiaremos en esta ocasión, pastor, el Dios reinante de Jeremías, que si bien es cierto tiene una aplicación en el pasado, cumple perfectamente un propósito en nuestros días, ¿no cree? Así es, porque el Dios de Jeremías Uh-huh. es el Dios nuestro actual y es el Dios que reinará para siempre. El plan de Dios siempre se va a llevar a cabo. Dios es soberano y Él va conduciendo todos los acontecimientos para que al final Él reine por sobre todo el universo. Gracias, pastor. Muy bien, están los tres puntos: el verdadero carácter de Dios, un Dios sin igual, y el Dios reinante de Jeremías. Quédense con nosotros, por favor. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Estamos de regreso y vamos a dar inicio con el análisis, el repaso de esta lección, y queremos pedirles que nos acompañen en esta oración a nuestro Dios. Bondadoso Padre, una vez más invocamos tu santa presencia, tu dirección y tu bendición en este repaso de la lección. Permite, Padre eterno, que los conceptos y aplicaciones prácticos a la vida puedan ser guiados por ti. Que tú impresiones nuestra mente, Señor, y que no sea un estudio más, sino que sea la oportunidad de tomar decisiones, de limpiar nuestro diario caminar y de tomarnos de tu mano de amor para que de esta manera podamos vencer en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendícenos, por favor, en esta ocasión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Analizaremos entonces el primer punto
que tiene que ver con el verdadero carácter de Dios. Pastor Eleazar, en el mundo donde vivimos nos encontramos conceptos equivocados en relación a Dios. Las condiciones mismas que experimentamos en ocasiones son mal empleadas, mal utilizadas por el enemigo mismo para confundir, para tergiversar los propósitos del Señor. Háblenos acerca de lo que la lección de esta semana dice en relación al carácter de Dios, pastor. Claro, el carácter de Dios es inmutable. Por supuesto, Él no varía ningún sendero. Él es confiable. Él conduce nuestra vida. El carácter de Dios se muestra en todo el universo, en sus hijos. De tal manera que no solamente se presenta en las revelaciones como la Biblia, la naturaleza, aún en Cristo, que prácticamente es la manifestación gloriosa del amor de Dios. Ese amor Dios hizo tan palpable que nosotros lo sintiéramos, de tal manera que de ser pecadores Él nos restaura y tiene paciencia, porque en la lección nos presenta que el pueblo de Israel una y otra vez iba a la idolatría y decía, no va a pasar nada, Dios nos va a tolerar, vamos a adorar en el templo y sucede lo mismo ahora. Vamos a adorar, pecamos en el pasado, vamos a adorar, salimos de la adoración otra vez. El pueblo es así y sin embargo Dios tiene paciencia, porque es amoroso, es grandioso. La palabra de Dios dice que con amor eterno te he amado y mi misericordia tiene mucho en extensión. Pero ahora, quiero decirles algo, que el carácter de Dios también es que tiene un tiempo fijado. Es decir, que el pecado no permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque el amor puro de Dios tiene que proseguir a costas del pecado. Porque el verdadero amor se manifiesta siempre en restaurar. Pero si el que no quiere ser restaurado continúa en su pecado, pues Dios tiene un tiempo fijado y hará juicio. Así cuando lo hizo con Nabucodonosor, Dios tenía un tiempo fijado. Vino la conquista, sitiaron a Jerusalén y prácticamente el juicio se llevó a cabo. Es decir, ese tiempo fijado llegó. Y también para el pueblo de Dios en la actualidad, Dios tiene un tiempo fijado. Su tierno amor es paciente y misericordioso. Pero su carácter también es así, que Dios tiene fijado un tiempo para nosotros. Muy bien, muy bien. Pastor, interesante. ¿Hay conceptos equivocados, Pastor Abraham? Sí, pastor. Yo creo que esto del carácter de Dios lo debemos de ver desde el punto de vista de la gran controversia, pastor. Uh-huh. Es decir, en el libro de Jeremías vemos al pueblo de Dios que peca, un pueblo hundido en el pecado, pero que Dios siempre busca su salvación. ¿Sí? Y entonces Dios permite que Babilonia, Nabucodonosor, venga, los ataque, destruya su ciudad y destruya el templo y quede la ciudad ahí totalmente destruida, hecha añicos. Se podrá alguien preguntar, si ese es el pueblo, si ese es su pueblo y permite que le pase todo eso, entonces ese es un Dios tirano, uh-huh. Es un Dios que castiga, un Dios que lleva la destrucción a su pueblo. Pero si vemos todo desde el mundo de la gran controversia, vemos que no es así. Uh-huh. Vemos que Dios siempre ama, protege, cuida y guía a su pueblo. Y si Dios permitió que eso sucediera, ¿verdad?, fue una estrategia de amor y de salvación. Uh-huh. Si el pueblo no hubiera recibido el juicio que menciona el pastor Eleazar, entonces el pueblo sí se hubiera hundido y tal vez hubiera desaparecido totalmente. Pero para que ese pueblo pudiera ser preservado, entonces Dios, ¿sí?, permite que suceda eso, para que entonces ellos despierten, para que ellos recapaciten, vuelvan de su locura y puedan regresar a su Dios verdadero.
Entonces, vemos en el libro de Jeremías pintado, expresado un Dios no tirano, sino como dice Jeremías 2:13, Dios es fuente de agua de vida. ¿Sí? Así que Dios es el dador de la vida, es la fuente de la vida, es el que sostiene nuestra vida, por Él somos, nos movemos, vivimos, dice el apóstol. Así que gracias a Dios que nos da la vida, la sostiene y la mantiene. Y el plan de Dios es darnos vida eterna. Además también en Jeremías se presenta como un Dios todopoderoso, soberano del cielo y de la tierra. Él lo que dice, lo hace. Y nadie le anda reclamando. Él le pone límite al mar, ¿verdad? Ahí se expresa su poder. Y Jeremías nos dice claramente cómo es Dios. ¿Sí? No es un tirano, es un Dios de amor. Como decía el pastor, en Jeremías nos dice que es un Dios que expresa su amor. Dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Correcto. Soy paciente contigo, nunca te abandonaré, nunca te dejaré, siempre estaré contigo. Gracias a Dios que tenemos un Dios así. Y no como lo conciben algunos, como un Dios tirano. Pastor, y al final del gran conflicto es justamente lo que se va a manifestar, el verdadero carácter de Dios, ¿no? Claro, al final del gran conflicto, todo el universo dirá y pronunciará, justos y misericordiosos son tus caminos, Rey de los cielos. Entonces todo el universo proclamará esta gran verdad del carácter de Dios. Qué grande es nuestro Dios, qué extraordinario, porque su carácter siempre se ha manifestado en nuestro beneficio, Pastor. Así es. Dios es grande, Dios es inmenso. La palabra de Dios nos presenta que la misericordia siempre abunda y a través de todas las edades, y el redimir prácticamente es algo grandioso. Yo tengo una palabra, y prácticamente no es eso, prácticamente es palabra de San Pablo, cuando dice que Dios se hizo maldición por rescatarnos. Dios siempre procura salvar al humano. Dios siempre procura salvar al pecador. Y yo creo que esta es una de las grandes manifestaciones, que en la cruz del Calvario Él fue traspasado, Él fue herido por nuestras transgresiones. Qué inmenso amor tiene Dios con su pueblo. Y como hemos mencionado, Dios tiene en su soberanía el control de este mundo. Y al final retendrá a los que vino a salvar. Y los tendrá consigo por la eternidad. Y nosotros le adoraremos por el gran sacrificio que ha hecho por nosotros. Muy bien, eso es extraordinario. Pastor, y este Dios que manifiesta a Jeremías, este Dios que nos los presenta a Jeremías como un Dios verdadero, vivo, amoroso, misericordioso, merece una verdadera adoración. Así es. ¿No? Porque en el tiempo de Jeremías, bajo conceptos erróneos, ¿sí? Ellos celebraban ritos, pero vacíos. Vivían en un total formalismo. Lo hacemos porque nos mandan, pero a la vez a lo mejor ni entendían el significado de los ritos que ellos realizaban, pero lo hacían. Pero no en verdad una adoración de corazón, lo hacían solamente por cumplir un requisito. ¿No? Y era una manera de tener una falsa seguridad en su corazón. Nosotros estamos bien. ¿Por qué? Porque cumplimos estos ritos. Todo lo que nos manda a Dios, lo hacemos. Pero cuando no nace esos ritos, esas ceremonias, no nacen de un corazón donde en verdad se adora a Dios, entonces son falsos, son fríos y son muertos. Es pecado, Pastor. Es pecado. Es pecado porque además de eso, la gente comete pecado. Porque dice Jeremías que no le hacían caso al pobre, a la viuda, hacían injusticias, cometían injusticias, y entonces venían y adoraban. ¿Qué tipo de adoración es esa? Yo creo que nuestro Dios se merece, pastor, una verdadera adoración. Y ¿sabes que el peligro puede ser que nosotros estemos cayendo en ese formalismo también? Asistimos cada semana a la iglesia, cumplimos con todo la liturgia, ¿verdad? Y salimos contentos de la iglesia. Pero ¿será suficiente eso?
en el tiempo de Jeremías existía el culto, ¿sí? Pero la esencia del culto era lo malo. En nuestros días también vamos a la iglesia, existe un culto, vamos, pero la esencia del culto no sé si sea la verdadera. En verdad, vamos y adoramos de una forma verdadera al Dios Todopoderoso que nos presenta Jeremías. Pastor, pero al mismo tiempo no podemos olvidar que si bien es cierto, el Señor hace un llamado de forma corporativa, cada persona toma la decisión. Claro. Exacto. O sea que la adoración, al final de cuentas, tiene que ver con una decisión personal, Pastor Eleazar. Claro que sí. Contesto en esta pregunta. Antes menciono que los ritos, el formalismo, eclipsa a una persona. El que es el factor de adoración, el ser adorado, es Cristo Jesús. No hay otro ser. Nada más que el formalismo, las ceremonias, el ritual, todo eso, lo eclipsa. Nos olvidamos prácticamente del verdadero Dios. Entonces aparecen falsos dioses. Correcto. Y esos dioses falsos, pues prácticamente vienen a la luz cuando nos olvidamos del verdadero Dios. Hay una palabra que yo siempre he mencionado que se llama éxtasis. ¿Qué es eso? La excitación viene cuando nosotros sentimos pasión por algo. Y ahí viene prácticamente los dioses falsos. Puede ser la excitación al dinero, al sexo, al fútbol. No sé si ustedes han visto en la televisión, perdón. Ahí en el televisor salió un partido de fútbol y aparece una botella negrita y dice: el fútbol nos une. Prevalece la más alta excitación. Todo eso nos aparta del verdadero Dios. Y entonces todo lo que ocupa en primer lugar es un Dios. Y nosotros tenemos que adorar al verdadero Dios. Correcto. Cuán equivocada está nuestra sociedad en estos últimos días, pero al mismo tiempo me parece que hay un llamado para cada uno de nosotros. ¿Qué respuesta tendremos o daremos a nuestro Dios? Que su Santo Espíritu nos ayude a tomar la mejor decisión. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso con ustedes.
sea en valle o en alta montaña, lo que hace mi vida mejor es la belleza de tu compañía. No importa el lugar, si conmigo el Señor está, con mucho o poco soy feliz. No importa si estás dentro o fuera, cubres mi necesidad dentro de mí. Tu presencia hace la diferencia. Tu presencia transforma mi desierto en un jardín secreto, lugar de intimidad contigo, eres lo que necesito. Yo prefiero estar en un desierto, si tú estás allí, nada es incierto. Si guiado por tu espíritu soy, no importa el lugar donde yo estoy, donde me tu presencia hace la diferencia. Tu presencia transforma mi desierto en un jardín secreto, lugar de intimidad contigo, eres lo que necesito. Transforma mi desierto en un jardín secreto, lugar de intimidad contigo, eres lo que necesito. Estamos de regreso para analizar este segundo aspecto de la lección, un Dios sin igual. Pastor Eleazar, tenemos un Dios extraordinario, un Dios que sobrepasa todo lo creado, que está por encima de la misma creación, pero los seres humanos constantemente creamos dioses. La lección de esta semana nos habla que tenemos un Dios sin igual, Pastor. Así es. Y la palabra de Dios también dice, a través de Jeremías, engañoso es el corazón, más que los hombres, ¿quién lo va a conocer? El plan de Dios es salvarnos, y su sueño es salvarnos, su amor y su sueño es que lo sigamos. Pero el corazón busca creer en algo siempre. El humano siempre quiere creer en algo, no importa quién sea. No importa si el Dios no habla, no oye, no huele. Y el hombre se hace varios dioses, pero eso desde hace siglos pasados. Cuando salió de Egipto, el pueblo dejó al Dios verdadero, al Dios sin igual, y se fue y se erigió otro Dios, a través del oro, a través de los metales. El pueblo siempre se hace dioses. Y en el tiempo de Jeremías, pues el pueblo se iba en pos de otros dioses. Su corazón se engañó.
creía que así adoraba al verdadero Dios. Y cómo es que en la visión que Dios le dio al profeta es, mira, ve el atrio, ve el santuario y verás la idolatría que hay en mi pueblo. En un cuarto ve muchas imágenes de ídolos. Más adelante ve a las mujeres endechando, llorando a Tamuz. Pero lo que más me sorprende es cómo los sacerdotes, los príncipes, se voltearon le dieron la espalda al santuario y se orientaron hacia el sol. Qué interesante. Y ellos se inclinaron ante el Dios Sol. Cuando Dios mira eso, yo creo que su corazón se pone tan triste y los ángeles lloran. Pero así es el corazón humano hoy. Correcto. Una y otra vez, vamos en pos de otros dioses. Y parece que decimos, Señor, perdóname. Y cuando vamos al templo, parece que adoramos al verdadero Dios. Y sin embargo nuestro corazón está lejos. Por eso la palabra de Dios dice que Dios va a juzgar a cada uno. Dios juzga, ¿verdad? A cada uno de forma personal, porque la salvación es personal, no es corporativa. Entonces, acudiendo al conflicto de los siglos, dice que cada acto, cada pensamiento impuro, cada idolatría, y si nos olvidamos de Dios, prácticamente está escrito en los registros del cielo. Y llegará un momento cuando ese Dios, pues sencillamente hará o nos pasará lo que le pasó al pueblo de Israel. Vendrá el juicio y sin embargo Dios sigue al control de todo. Correcto, correcto. Pastor, ¿cuánta relevancia toma el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué el ser humano constantemente desatiende eso, pastor? Pastor, creo que esa necesidad de adoración la pone Dios en el corazón humano, de adorar, de creer en algo superior a Él. Y pone esa necesidad en el corazón humano, pero Él mismo llena esa necesidad. Aquí estoy yo, me presento como tu Dios, ¿no? Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, si necesitas en quién creer, aquí estoy yo. Un Dios que te ama, un Dios que te da el sustento, un Dios que te salva, un Dios que te redime. Aquí estoy yo. No necesitas buscar por otro lado. Soy yo todo lo que tú necesitas. ¿Okay? Pero el ser humano pues le busca por otros lados, ¿no? Le busca por otros lados. Y miren cómo es la locura humana de buscar. Buscamos dioses para una cosa, buscamos dioses para otra cosa, la lluvia, la fertilidad, el sueño, la música, por ejemplo, en el caso de los griegos, buscaban un dios para cada cosa. Pero Dios llena todo. Dios es todo en todo para nosotros. ¿Sí? Y dice el apóstol San Juan, de su plenitud, porque Él lo tiene todo, sacamos todos, gracia sobre gracia. Un Dios maravilloso que tenemos completo. Pastor, en el segmento anterior veíamos el asunto personal del llamado de Dios. Dios manda el mensaje a todo su pueblo. Corporativamente. Pero la respuesta es individual, personal. Puede estar hoy una iglesia reunida. Y el mensaje es para todos. Pero lo importante es cómo lo va a tomar cada persona. Podemos decirle y preguntarle a los hermanos, hermano, cuando se está presentando la palabra de Dios, cuando el pastor está predicando, ¿tomas para ti ese mensaje? ¿Es propio para ti? ¿Sí? Y yo creo que la respuesta debiera ser esta, pastor. Porque Dios no va a salvar corporativamente a su iglesia, no va a agarrar y a ver todos los 110 miembros de esta iglesia los voy a salvar, ¿no? Dios va a salvar personalmente. La fe es personal. Dios quiere que nosotros tengamos
como dice la parte del martes, una religión de corazón. Y a mí me gustaría leer Jeremías 9, pastor, 23 y 24. Así dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Correcto. No debemos confiar en nadie más. La verdadera religión, la religión de corazón, ¿sí?, se basa en un entendimiento y un conocimiento correcto de Dios. Conocer a Dios, relacionarnos con ese Dios bondadoso y misericordioso, porque dice que Él hace bondad, justicia y rectitud. Qué maravilla tener una religión así. No ritos vacíos, no ceremonias muertas. Tener una relación con el Todopoderoso, conocerle, relacionarnos con Él y saber que Dios hace bondad, justicia y juicio. ¿Sí? Esa es la verdadera religión. Porque en contraste con eso, pastor, podemos ver la adoración a ídolos, ¿no? Y el pueblo de Dios, al igual que los reinos que le rodeaban, pues se hacían ídolos. Fíjate, hay algunos ídolos que podemos mencionar: Baal, Astarte, Moloch, en el tiempo de Jeremías, Tamuz. Después los griegos, los romanos, con una infinidad de dioses. Nuestros antepasados aquí en México adoraban al sol, a la luna, al viento, a la lluvia. Y la pregunta es, ¿qué ídolos falsos tenemos nosotros en la actualidad? ¿Será que nosotros estaremos adorando también a falsos dioses? ¿Sí? Puede ser que amemos más a otras cosas o a otras personas más que a Dios. Yo creo que eso nos debiera de hacer temblar, pastor. Porque Tamuz ya pasó. El tiempo de Baal, Astarte y Moloch ya pasó. Pero ¿qué dioses modernos tenemos cada uno de nosotros? Creo que es importante que nosotros consideremos esas cosas y que nuestra decisión sea adorar al verdadero Dios. Cabe mencionar, pastor, que adorar no significa cantar y orar solamente. Exactamente. Es un falso concepto eso. Adorar significa vivir para. Vivir para. Exacto, entregar todo el ser, los pensamientos, las acciones, absolutamente todo. Entonces vale la pena hacer un énfasis, Pastor Eleazar, en relación a, en la actualidad, qué ídolos, qué cosas están ocupando el primer lugar en nuestra vida, que están distrayendo nuestra atención del verdadero Dios. En este tiempo, pastor, el materialismo, el relativismo, el posmodernismo ha hecho que minimicemos al Dios creador de todo el universo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, Apocalipsis 14, temed a Dios y dadle honra, ahí yo encuentro una cosa muy importante, que la verdadera adoración es sometimiento total y obediencia total. Cuando nuestro sometimiento a Dios no es total, es parcial, entonces hay otro Dios que está en juego y prácticamente nuestra atención va hacia Él y le dedicamos tiempo, se transforma en un Dios y somos culpables de idolatría también y apostasía. Hay tantos ahora los dioses modernos que pululan, ¿verdad?, por todos lados, desde personajes de la historia, puede ser de la música también, puede ser las situaciones tecnológicas como el internet, la televisión, las películas, etcétera, ¿verdad? Tantos dioses que ahora tenemos. Entonces, si nos inclinamos a ellos porque le dedicamos tanto tiempo, entonces tú eres todo, Dios es nada. Pero cuando Dios es todo y yo no soy nada, entonces yo me someto a Él, le obedezco y entonces yo le adoro.
porque Él es el creador de todo. Correcto, correcto. Es interesante esto, entonces, y me parece que con esta idea debemos cerrar este espacio, justamente resaltando el poder y el amor de Dios. Nada se puede comparar con Él, nada está por encima de Él, y lo menos que podemos hacer es obedecerle y someter nuestra vida a Él. En un momento más regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Muy bien, estamos en la última parte de nuestra lección número 13, lecciones de Jeremías. Y el último segmento, la última parte, Pastor Eleazar, es justamente hablar del Dios reinante de Jeremías. En medio de este gran conflicto cósmico donde se tienen que tomar decisiones importantes, el enemigo ha hecho una obra específica, puntual y muy grande. Ha confundido, ha levantado ídolos en la mente de los seres humanos, los tiene rendidos a esas realidades efímeras, pasajeras, triviales. Sin embargo, pastor, el Dios reinante de Jeremías tiene un desenlace final para la historia de la humanidad. Y así como sucedió en los días de Jeremías, tiene una labor y realizará una obra, una labor muy importante y muy pronto en favor de nosotros, pastor. Claro que sí, pastor. A través del renuevo, que es Cristo Jesús, es el Dios triunfante, el Dios que va a reinar por los siglos de los siglos. Y de hecho siempre ha reinado, porque siempre ha guiado a un pueblo, Dios siempre se ha manifestado, su revelación ha sido constante, y a través de las caídas, las levantadas del pueblo de Dios, Dios ha sido Dios. Dios ha conducido a su pueblo. En el pasado, en el tiempo de Jeremías, se anunciaba el reinado parcial, el renuevo a través de Cristo Jesús que iba a venir. Iba a terminar con el pecado. Y la profecía de Daniel así lo decía, que iba a terminar el pecado, Daniel 9:24. Para eso iba a venir Jesús. Para terminar, es decir, erradicar y totalmente barrer a la raza humana. Sin embargo, Dios barrió a su propio Hijo para salvarnos. Y aún en eso Dios estaba en el control de todo. Imagínense usted, pastor, dando a su propio Hijo al renuevo, ahora martirizado, crucificado por nuestros pecados, y sin embargo en su infinito amor estaba salvando a la humanidad. Es decir, que iba a haber gente que le iba a seguir. Así como en el pasado, Babilonia, es cierto que llevó al exilio, llevó cautivos a muchos del pueblo de Israel, pero después del tiempo fijado, salió un remanente. Y en ese tiempo, Dios tendrá tanta misericordia de nosotros, que de la cautividad del pecado Dios nos va a liberar totalmente, y entonces reinará Cristo Jesús con su pueblo. Muy bien. Ese remanente somos nosotros. Okay. Ese remanente eres tú, ese remanente, yo formo parte de ese remanente, ustedes forman parte de ese remanente. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Ese remanente tiene un propósito, una misión, Pastor Abraham. Sí, pastor. Es importante decir que en medio de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, del templo, se quedó la ciudad sin templo, la ciudad está quemada, los pobres que estaban ahí veían para todas partes y estaban
un escenario desolado. Pero en medio de todo eso, Dios da promesas de restauración, llenas de esperanza. Es decir, esto no va a durar para siempre. Esto se acabará y voy a hacer nuevas todas las cosas, ¿no? Y dice Jeremías capítulo 23, pastor, versículo 3. Y yo mismo juntaré el resto de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, las haré volver a sus praderas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Y no temerán más, ni se asombrarán, ni ninguna faltará, dice el Señor. Yo aquí veo, pastor, en el versículo 3, una obra totalmente divina. Dice, yo mismo juntaré el resto de mis ovejas. La salvación es una obra divina. La justicia es una obra divina. El hombre no puede meter las manos ahí, no puede participar, porque en lo que participa el hombre lo contamina. Dios hace esa obra de salvación, pone sus leyes, pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios nos salva. Correcto. ¿Okay? Entonces, Él tiene un remanente que entrará en relación con Él, que actuará y tendrá una verdadera religión. Un remanente que pondrá su vista solamente en Cristo Jesús, se apartará de ídolos, de dioses falsos, vivirá una religión de corazón, y ese remanente prevalecerá. Siempre Dios ha tenido un remanente. Elías desesperado decía, solamente yo he quedado. No, Elías, hay 7,000 que no han doblado las rodillas a Baal. Dios siempre tiene un remanente. En el tiempo de Jeremías también había un remanente, había gente que creía en Dios. Un remanente regresó también, ¿no? Sin gloria tal vez, pero regresó. Un remanente que creía en Dios y ponía su esperanza y creía en esta promesa de restauración. En la actualidad, pastor, nosotros creemos que nosotros, la iglesia adventista, ¿verdad? Somos la iglesia remanente. Y tenemos nosotros algo especial que darle al mundo, porque somos el remanente de Dios. Y debemos demostrarlo, ¿no? Dice Apocalipsis 12:17, pastor, que Satanás, el dragón, se airó contra la mujer y fue a combatir al remanente, al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar el carácter de Dios. Así como Jeremías lo mostró, nosotros también tenemos que mostrar el carácter de Dios. ¿Cómo lo podremos hacer? Teniendo una relación con Él, en conocerlo, ¿sí? Y saber cómo es Él, y además guardando los mandamientos de Dios y teniendo el testimonio de Jesús. Somos el remanente, vivamos a esa altura, acerquémonos a Dios, desechemos a los ídolos y vivamos consagrados totalmente a Él. Correcto, correcto. Pastor Eleazar, me parece que son grandes lecciones las que hemos podido analizar, pero ese Dios pronto reinará de forma total y absoluta. Claro, así dice la profecía de Jeremías. Ese rey reinará dichoso, hará juicio y justicia. Entonces, lo justo permanecerá para siempre. Y yo creo que la lección que podemos aprender en ese tiempo es que todos los que nos acercamos al trono de la gracia, adoramos al verdadero Dios, desechamos a los falsos ídolos y adoramos en espíritu y en verdad, sencillamente diremos como usted comenzó: ¿seremos perdedores o ganadores? Ganaremos, porque Cristo ganó la batalla. Él es el que es digno de toda alabanza. Así es. Y si nosotros nos sometemos a Él, le adoramos con un corazón contrito y humillado, entonces también haremos cosas extraordinarias como Jeremías. Jeremías padeció, sufrió, lo criticaron, lo echaron a la mazmorra. Y
un prototipo de Jesús, un Claro. sufrimiento, ¿verdad? Hasta ese momento, pues decía, ¿y yo qué? Toda la vida de Jeremías fue etapa de padecimientos. Sin embargo, yo creo que es un triunfador. Y también en los registros del cielo, toda persona, todo predicador, todo anciano, todo hermano que hace obras de justicia está inmortalizado ahí en el cielo. Ok, extraordinario, Pastor Abraham. Sí, pastor, la profecía de Jeremías 23:5. Vienen días, dice el Señor. Ujú. Vienen días, y yo creo que anhelamos que esos días ya lleguen, ¿verdad? Vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Ujú. Ese renuevo justo es Cristo Jesús. Un rey que reinará sabiamente y ejecutará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y lo llamarán Señor, justicia nuestra. Maravilloso, ¿no? Pastor, el remanente regresó de Babilonia sin gloria, con la cabeza agachada. Este cumplimiento del renuevo se cumplió cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, pero fue un cumplimiento parcial. Exacto. Pero cuando venga Cristo Jesús por segunda vez, entonces se tendrá el cumplimiento final de esta profecía. Vienen días, dice el Señor. Vienen días. Anhelamos que ya llegue. Cuando el Rey de Gloria aparezca en gloria y majestad. Y este Rey que aparecerá, que reinará con justicia y juicio, es el Dios de Jeremías. No un Dios tirano. Es un Dios soberano, que sabe lo que hace, que tiene en sus manos los tiempos y las circunstancias, y que vela por sus hijos, y que ama a sus hijos. Y por eso es Jehová justicia nuestra, ese es su nombre. En ningún otro encontraremos salvación más que en Cristo Jesús. Los ídolos son vanos, no pueden redimirnos, no pueden salvarnos. Jehová justicia nuestra, ese es el Rey que reinará. Que el Dios de Jeremías sea nuestro Dios también, porque Él reinará Amén, para amén. siempre. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias. Hemos llegado con esto al final del repaso de nuestra lección. Hemos llegado al final de un trimestre. Hemos llegado al final de un año más. Vienen desafíos, vienen nuevos paradigmas, planes, propósitos. Ojalá que en todo momento la presencia del Señor sea la que predomine y favorezca cada decisión. Pastor Eleazar, palabras finales con las cuales quiera concluir esta lección. Quisiera decir solamente que, tal como iniciamos, nosotros nacimos para triunfar, para ganar la patria celestial. Y sencillamente el proceso de la justificación por la fe dura toda la vida. Y la glorificación nos la dará Cristo Jesús. Como pueblo remanente hemos sido llamados para ser victoriosos. Así que adelante y que Dios nos ayude en esta gran tarea de la proclamación del Evangelio y preparar a un remanente para la segunda venida. Pastor, muchísimas gracias porque nos ha acompañado. Que el Señor le bendiga abundantemente. Muy amable, muchas gracias a todos. Gracias. Pastor Abraham, palabras finales. Pastor, yo creo que el mensaje sería: amemos y adoremos al Rey de Jeremías, al Dios de Jeremías. Es nuestro Dios. ¿Sí? Conozcámosle, acerquémonos a Él, busquémosle de todo corazón. Habrá momentos difíciles, como Jeremías le pasó. Burlas, golpes, cisterna, malos momentos. Pero al final, Jeremías triunfó con su Dios. Nosotros también triunfemos con nuestro Dios, que es el Dios de Jeremías. Muchas gracias, Pastor. Que el Señor le bendiga. Creo que al respecto hay una gran promesa y una gran esperanza. El Dios de Jeremías muy pronto también se manifestará para darnos salvación eterna. Ojalá que cuando llegue ese momento, tú y yo estemos preparados. Ojalá que en ese momento tan especial podamos disfrutar el resultado de ese compañerismo diario con el Señor.
que no vivamos confundidos, engañados, ni ocupados en cosas efímeras y triviales. Que el mayor gozo de nuestro corazón sea andar en los caminos del Señor. Que el Señor te bendiga abundantemente. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos hasta el próximo año. Que el Señor les bendiga.